Bienvenidos a la clase número 2 de farmacología. Hoy vamos a continuar con algunos conceptos básicos, pero bueno, ya más a definiciones de droga y sustancia, qué es un fármaco, un medicamento, ¿sí? Para explicar por lo menos las diferencias, tipos de medicamentos, sí, que podemos tener o tipos de fármacos. Y vamos a hablar también sobre lo que son los efectos adversos, las famosas reacciones adversas y diferenciarlas con cómo consideramos esas reacciones en el embarazo. ¿Sí? Y bueno, para culminar vamos a hablar de lo que es un psicofármaco, si es un psicotrópico, narcótico, estupefacientes, placebo, ¿sí? Un poquito de definiciones básicas, ¿sí? Para tipo introductorio para poder empezar a estudiar un poquito lo que es farmacología. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con droga o sustancia. Según la OMS, ¿sí? La droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de un modo, ¿sí? Del natural funcionamiento, ¿sí? Del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. ¿Puede ser un fármaco que haga esto? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que una droga o sustancia, que lógicamente conforman el principio activo de un fármaco, va a estar esto lógicamente dentro de un medicamento, puede o no buscar un fin terapéutico. ¿Sí? Es decir, eh, vamos a ir. Hoy en día la cocaína puede o no buscar, no busca un fin terapéutico, ¿sí? Una droga de abuso. Hoy en día, el tema de la marihuana, ¿sí? Puede o no buscar un fin terapéutico, ¿sí? En algunas situaciones se busca un fin terapéutico y en otras situaciones no se busca. ¿Está claro? Entonces, más allá de esta definición de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Hay que tener en cuenta que generalmente esta droga o sustancia puede o no buscar un fin terapéutico, ¿sí? Muy bien. En cambio, cuando yo hablo de un fármaco, ¿sí? Es toda sustancia química capaz de interaccionar y modificar alguna de las funciones en un ser vivo. Esa sustancia química es de estructura conocida. Puede diferir de algún nutriente, algún componente alimentario esencial que va a producir un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo. Generalmente el fármaco se usa para diagnosticar, ¿sí? Para tratar, ¿sí? Bueno, a una determinada persona, ¿sí? O a un ser vivo, en el cual el fármaco va a buscar un fin terapéutico. ¿Sí? Nos puede intoxicar si esta sustancia química es una droga o sustancia también, pero busca un fin terapéutico. ¿Estamos? Lógicamente que cuando uno habla de los fármacos, ¿sí? El fármaco ¿qué es el nombre genérico? ¿Sí? Fíjense, uno acá puso, ¿sí? La famosa vallaspirina. La vallaspirina sería el nombre comercial, ¿sí? Laboratorio en este caso Bayer. La aspirina sería el fármaco y el nombre genérico muchas veces se puede usar aspirina o ácido acetil salicílico, ¿sí? Es decir, tenemos diferencias entre uno y otro, por eso el nombre este oficial, científico de un fármaco o el principio activo por el cual se conoce ese fármaco, eh, como sustancia, digamos, concreta, independiente de su fabricante, es aceptado y recomendado por la OMS, es decir, la aspirina, aspoirina, puede ser amoxicilina, ibuprofeno, el que ustedes quieran, es igual en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, ¿sí? En Europa, en todos lados tiene el mismo nombre, ¿sí? Por algo se habla de denominación común internacional, ¿sí? Esa DCI es la denominación común internacional, entonces, ¿sí? No importa el país donde uno se encuentre, ¿sí? Sabemos cuál es ese fármaco. ¿Está claro? Muy bien. Ya que seguimos con esto,
¿sí? Fíjense cómo, bueno, ahí uno mostró lo que es este medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el medicamento es el que tiene el principio activo, ese fármaco, más excipiente, coadyuvante, ¿sí? Forma farmacéutica, tipo de presentación, ¿sí? Entonces, ojo, ¿por qué? Con esto de los medicamentos, ¿no? Uno habla que eh, un medicamento, o este que tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Es unas gotitas, ¿sí? O una solución para los ojos, está bien, ¿sí? El timolol, después lo van a ver como cuando vean beta bloqueantes, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver los diuréticos, pero cuando uno tiene en cuenta el medicamento, ¿sí? Incluye ese principio activo que es el fármaco, excipiente, coadyuvante y forma farmacéutica. Si yo tengo en cuenta un medicamento puede tener un solo principio activo, se consideran monofármacos. Si yo tengo en este mismo medicamento, como acá que tengo dos, estoy hablando de un polifármaco, este medicamento con un polifármaco. ¿Por qué? Pues tiene dos principios activos. Dos o más, ¿no? En este caso dos, pero podríamos tener más. Ahora, si yo tuviera dos medicamentos diferentes, eso es una terapia combinada. Así puedo tener uno o varios principios, digamos, uno o varios medicamentos. Desde el momento que yo tengo dos medicamentos diferentes, ya es una terapia combinada. ¿Sí? En cambio, cuando yo digo en el mismo medicamento tengo dos o más principios activos, es un medicamento con polifármaco. Una forma. Hoy la mayoría de las presentaciones vienen con polifármacos. ¿Vamos? Eso hay que prestarle atención y hay que tenerlo en cuenta. Después, ¿qué tipos de medicamentos nosotros tenemos? Tenemos el medicamento original, este es el laboratorio que se puso, estudió, investigó, lo saca al mercado, ¿sí? Lo que hace, claro, la industria es decir, bueno, mira, te protegemos por un determinado tiempo, eso se llama patente, la patente dura 10, 20 años, promedio 15, en el cual, ¿sí? Claro, lo está cubriendo a ese laboratorio, ¿sí? De que lo generen los demás. ¿Qué pasa? Este fármaco original, a ver, le puedo poner el nombre fantasía, tengo el principio activo. Otro tipo de medicamento es el fármaco de segunda marca o con licencia. ¿Qué pasó acá? Claro, ¿qué hizo? Paga la patente. Al pagar la patente, es decir, le compra la patente al medicamento original. Sabe cómo hacerlo, todo igual. El nombre del principio activo del fármaco es el mismo. Lo que hago podría ponerle otro nombre de fantasía, ¿sí? Pero, como yo compré la patente, estoy realizando todos los pasos, ¿sí? Por lo tanto, amerita que sea más o menos lo mismo. Igual, cuando uno hace los estudios de bioequivalencia, amerita que son iguales, el mismo comportamiento. En cambio, yo tengo los genéricos, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo no quise pagar la patente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los genéricos son esos que hacen distintos tipos de laboratorio en el cual lo hacen en el tiempo que expira la patente, es decir, la patente vence, una vez que vence esa patente, recién ahí los pueden hacer los diferentes laboratorios. Tiene el nombre del principio activo, pero no suelen tener eh, un nombre de fantasía. Es decir, si yo voy al ibuprofeno, ¿sí? Eh, te digo, bueno, a ver, un original, Ibupirac, le pone un nombre comercial, ¿sí? Ahora, un genérico va a decir ibuprofeno de tal laboratorio, ¿sí? Es decir, no tiene nombre de fantasía. Y después, chicos, hay otros medicamentos, son copias. ¿Cuál es la diferencia? El genérico tiene los estudios de bioequivalencia que aseguran que ese fármaco es similar a ese fármaco original, tiene las mismas vías de administración, cómo se metaboliza, mecanismo de acción. El copia es una copia, no tiene los estudios de bioequivalencia, no deberían existir. Esto es como algo, bueno, trucho.
lógicamente no debería existir, pero existen, ¿no? Habrá copias muy malas, malas, regulares, buenas, muy buenas, ¿sí? Y hasta que son muy parecidas, pero bueno, ¿sí? Un copia no tiene los estudios de bioequivalencia, ¿sí? Los estudios de bioequivalencia es muy importante para asegurar, ¿sí? El comportamiento del fármaco. Eso es quien se encargaría, el ANMAT, la FDA, ¿sí? Que son los que hacen la farmacovigilancia. Muy bien. Nosotros vamos a observar, ¿sí? Lo que es esa biodisponibilidad, ¿sí? Un concepto que vamos a tener que prestarle mucha atención. ¿Por qué le tengo que prestar mucha atención a este concepto? Cuando nosotros veamos lo que es la biodisponibilidad, ¿sí? Bueno, se simboliza con una F, esto es más para cuando uno vea fórmulas, ¿no? La biodisponibilidad es el grado fraccionario, ya sé que es una fracción, ya sé que su valor va a estar entre 0 y 1. 0, bueno, 0 indica nada, 1 100%, ¿no? En que una dosis de un determinado fármaco llega a su sitio de acción o a un líquido biológico del cual tiene acceso a dicho sitio. No podría decir, bueno, es el porcentaje de fármaco que llega a la circulación general, ¿sí? De forma mucho más sencilla. ¿Qué pasa? Claro, si uno da un medicamento por vía oral, ¿sí? Primero, bueno, se deglute, se absorbe, se puede absorber en el estómago, en el intestino, parte no se puede absorber y excretarse directamente, parte va a ir por vena porta, va a ir al hígado, el hígado lo puede metabolizar, ¿sí? Y bueno, lo puede metabolizar, se puede eliminar por vía biliar, es decir, y después recién llega a la circulación general. La biodisponibilidad mide ese porcentaje que llegó a la circulación general, ¿sí? Cuando uno ve al hígado se le llama el famoso órgano de primer paso, porque bueno, es una de las vías más frecuentes, la vía oral, pero pueden funcionar otros órganos como órgano de primer paso. Puede ser el riñón, eh, puede ser el pulmón, es decir, tenemos siempre ejemplos de fármacos que puedan ser metabolizados por otra vía, ¿sí? Pero bueno, el órgano que se le dice, ¿sí? El órgano del primer paso es el famoso hígado, ¿sí? Por eso, recuerden siempre la biodisponibilidad, ¿sí? Que sería de esa fracción de la dosis que ustedes administraron y que se absorbió y que realmente está llegando a la circulación general luego, ¿sí? De haber pasado por esos órganos de primer paso. ¿Sí? Un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. Siempre se abrevia con una F, ¿sí? Y es una fracción, entonces 0 está entre 0 y 1, 1 el 100%, 0, 0. Yo digo 0,5, digo que llega el 50%, ¿sí? De esa droga que nosotros dimos o que nosotros le dimos al paciente. ¿Está claro? Muy bien. Y entonces uno recién habló, cuando hablamos acá de los medicamentos, ¿no? De lo que era la bioequivalencia, ¿sí? La bioequivalencia eh, asegura la calidad farmacéutica, me asegura que ustedes desde ese fármaco original expiró la patente, ¿sí? Y lo podamos sustituir por un fármaco genérico, en el cual estos estudios nos estarían asegurando a nosotros de que por lo menos tienen la misma rapidez, magnitud, tienen los mismos principios activos, no difieren en mucho grado del fármaco ese original, ¿sí? Y que podrían, que son iguales y que o son muy similares, ¿sí? Que tienen los mismos principios activos, gramaje, potencia, concentración, presentación, ¿sí? Las vías de administración. Por eso son tan importantes estos estudios de bioequivalencia porque me asegura calidad farmacéutica, eficacia clínica, seguridad terapéutica, ¿sí? Entonces,
estos estudios de bioequivalencia son fundamentales. Muy bien. Ahora, uno cuando habla de medicamentos, habla de lo que son las reacciones adversas a medicamentos, de lo que se conocen como RAM o los famosos efectos adversos. ¿Sí? Que vamos a tener que diferenciarlo después de lo que es un evento adverso. Vamos a empezar a clasificar un poquitito, ¿sí? Distintos tipos de reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué pasa? Una reacción adversa es una reacción nociva, no deseada, que se presenta tras la administración de un medicamento, dosis habituales, ¿sí? Con la finalidad de prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o, bueno, o de modificar una actividad biológica, una función biológica. ¿Qué pasa? Es esperable. Generalmente no altera la morbimortalidad del paciente, ¿sí? Igual ahora los vamos a clasificar, ¿sí? Y uno dio la dosis habitual, lo que correspondía, pero bueno, apareció ese efecto en este paciente. Para esto, ¿sí? ¿Qué pasó con estas reacciones adversas a medicamentos? Se clasifican, ¿sí? Por un lado, estos farmacológicos, que suelen tener bajo morbimortalidad, ¿sí? Un anticonceptivo, cefalea, por ejemplo, ¿sí? Después aparecen los B, que son idiosincráticos. Estos aparecen en mucho menor frecuencia. Lo que pasa es que cuando aparecen aumentan la morbimortalidad. Después aparecerán otros que son tipo C, que es crónico, uso prolongado del medicamento. Piensen en un síndrome de Cushing, en un paciente tratado con corticoides, ¿sí? Paciente tenga alguna enfermedad autoinmune o inmunitaria y que se ha tratado con corticoides por largo plazo, ¿sí? Aumenta el riesgo de que se va a dar el síndrome de Cushing, ¿no? O un síndrome tipo cushinoide. ¿Por qué? Porque los corticoides, los efectos adversos son dosis dependiente, tiempo dependiente, ¿no? Y acá tiene que ver con la cronicidad. Después aparecen los tipos D, ¿sí? Que son reacciones retardadas, en los cuales puede aparecerle no solamente al paciente, ¿sí? Al tiempo de haberlo consumido, o puede aparecer en la descendencia. Eh, Hubo épocas donde, bueno, por ahí un paciente está expuesto ya sea a quimioterapia y de acá 5 o 10 años tiene reacciones cutáneas, o hoy uno toma un fármaco y de acá un par de años aparece o favorece que se pueda desarrollar algún tumorcito, ¿sí? Alguna neoplasia, ¿sí? Por eso se habla de retardado, ¿sí? Que aparece luego de un tiempo que uno lo tomó el medicamento. Y después aparece lo que es el tipo E, que es el famoso síndrome de supresión, es cuando uno frena de golpe un determinado tratamiento. Eh, Dentro de los síndromes de supresión, muchas veces se le dice efecto rebote, ¿sí? Por ejemplo, si ese mismo paciente, ¿no? Que venía con el uso crónico de corticoides, me lo suprime de golpe, deja de tomarlo, corta el tratamiento, puede aparecer el famoso síndrome de Addison, ¿no? Una insuficiencia córtico-suprarrenal, ¿sí? Por eso, bueno, esto es la clasificación. Algunos clasifican tipo F, que el tipo F sería falla, ¿no? Ahí, bueno, ya hubo un error. Se puede agregar dentro de esta clasificación, ¿sí? Y esto yo les decía que, claro, no me confundan RAM, efecto adverso, con evento adverso, ¿sí? Evento es también una manifestación no deseada que se presenta durante ese tratamiento, ¿no? Con un medicamento eh, a un paciente, pero que, a ver, no tiene una relación de causalidad con el tratamiento realizado, con el estudio clínico en ejecución, ¿sí? Eh, Estos eventos adversos, ¿sí? Uno dice, mira, no son efectos adversos, acá es como que hay algo que no se cumplió, ¿sí? O
tiempo o dosis. Bueno, puede ser que sea por no siempre culpa del médico, pero bueno, puede que el paciente no lo tome como es correcto, lo tomó por menos tiempo, por más tiempo, no me respetó los horarios. Lo que pasa que generalmente en estos eventos adversos eh, hubo como un daño, o algo estuvo mal hecho, ¿sí? Eh, por eso generalmente hablamos de reacción adversa a medicamento y decimos que apareció una reacción no intencionada, ¿sí? Acá hay algo que se puede haber hecho. Y habría que diferenciarlo después con lo que son las diferentes categorías de fármacos en el embarazo, ¿sí? Generalmente confundimos por las letras, ¿sí? Eh, También se clasifican con letras, ojo que acá no hay E, ¿sí? Sino que directamente aparece X. Y, y esto se clasifica, ¿sí? De acuerdo a qué le puede hacer a la mamá o al bebé y los estudios se han estado hechos en seres humanos o en animales. ¿Sí? Esa es más o menos la diferencia, por lo menos entre A y B. Después CD ya empieza a aparecer riesgo-beneficio y en X directamente no se le puede dar. ¿Sí? No hay beneficio que lo consuma la mujer y encima trae riesgo para el bebé. Entonces, si uno incluye a la categoría A, claro, uno dice eh, cloruro de sodio, ¿sí? Los sueros, ¿sí? Con dextrosa. Claro, acá zona, ¿sí? Está muy bien. Uno dice, claro, los fármacos de esta categoría se han realizado estudios controlados en mujeres durante el primer trimestre, no han demostrado riesgo o no hay evidencia de riesgo para los trimestres posteriores, ni para la mamá ni para el bebé, ¿sí? Entonces se pueden usar. Cuando uno va a las categorías B, acá hay estudios en animales que no han demostrado riesgo para el feto, para la mamá, ¿sí? Y en mujeres, y no, el tema es que no se han realizado estudios controlados, ¿sí? En mujeres. Quiere decir que los estudios solamente se hicieron en animales, pero en esos animales no han demostrado riesgo ni para el bebé ni para la mamá, por lo menos, ¿sí? En ese primer trimestre. El mejor ejemplo siempre es el paracetamol, ¿sí? No es el único ejemplo, pero bueno, el mejor ejemplo es el paracetamol. Sí, el paracetamol, acetaminofén, es lo mismo. Después yo tengo las categorías C, ¿sí? Ya acá, a partir de acá ya empiezo a ver riesgo-beneficio, en el cual estos solo deben usarse si el beneficio potencial justifica el riesgo para el bebé. Eh, Acá hay estudios en animales que han demostrado, ¿sí? Efectos sobre el bebé y, bueno, lógicamente que en mujeres no hay controlado o no, tampoco se hicieron ni en mujeres ni en animales en los trimestres posteriores. Pero bueno, el riesgo, ¿sí? O el beneficio supera el riesgo potencial, ¿sí? Por eso justificó su uso, ¿no? Ya en las categorías D, solo deben usarse si el beneficio sobre la mamá es aceptable. Hay una enfermedad grave, de riesgo de muerte, a pesar de que el riesgo para el bebé está, ¿sí? Hay evidencia de riesgo fetal, pero bueno, uno tiene que tener en cuenta, por lo menos en este caso, el tema de la madre, ¿sí? Yo sé que al darle ese medicamento, ¿sí? Por esa enfermedad que tiene la mamá, le voy a dar ese medicamento y va a generar, ¿sí? Un riesgo para ese bebé. ¿Sí? Pero bueno, esa enfermedad potencial o mortal de la mamá justifica, siempre y cuando haya beneficio, ese riesgo para el bebé. ¿Sí? Y ya cuando voy a categoría X, a ver, acá estos fármacos están contraindicados en mujeres embarazadas o sospecha de embarazo. Eh, Acá los riesgos de consumir esta sustancia supera los beneficios. Muchas de estas no tienen beneficio. A ver, a una mujer
Una embarazada que fume no le trae ningún beneficio, ni para ella ni para el bebé, ¿sí? El alcohol, no tenemos una dosis segura de alcohol, ¿sí? Y después sí, ya tenemos otro tipo de fármacos, ¿sí? Dentro del metrotrexate, por ejemplo, una droga antineoplásica que, bueno, no, no se debería usar, ¿sí? Por eso, prestenle atención, es muy importante saber las categorías de los fármacos, por lo menos con respecto al embarazo. Y después, ¿sí? Nosotros podemos irnos a lo que son los famosos psicofármacos, ¿sí? Psicofármacos son compuestos por sustancias psicotrópicas utilizadas con el objetivo de tratamiento de algún padecimiento psíquico, neurológico. ¿Sí? Entonces, describimos lo que es, ¿sí? Esos famosos psicotrópicos y estupefacientes, lógicamente que estos actúan sobre el sistema nervioso central. Eh, Ya veo si lo voy a excitar, lo voy a deprimir. ¿Qué pasa? Habría que separar lo que es un psicotrópico de un estupefaciente o narcótico. ¿Por qué? Si yo tengo un psicotrópico, ¿sí? Bueno, cualquier sustancia natural o sintética capaz de influir en funciones psíquicas o actuar ahí en el sistema nervioso central, un psicotrópico puede traer cambios temporales, ya sea en la percepción, en el ánimo, en el estado de conducta, en el comportamiento. Puedo estimular, puedo tranquilizar, ¿sí? Después veo la función. Cambio, un estupefaciente narcótico son como sustancias psicotrópicas, pero con un alto potencial de producir conducta abusiva o dependencia. Y la dependencia es física, psíquica, ¿sí? Uno dice, mira, con perfil similar a cocaína, marihuana, morfina u opioides, ¿sí? Que actúan por sí misma a través de convertir en una sustancia activa, ¿sí? Que ejerce sus efectos. Lo que pasa es que, claro, más allá de que están en relación con el control o tratamiento, en general, tratamiento y control del dolor, estas sustancias se caracterizan por tener un índice terapéutico bajo. Si yo sé que tengo un índice terapéutico bajo, ¿sí? O pequeño, tengo una ventana terapéutica pequeña, sé que son más peligrosas. ¿Por qué? Y porque el índice terapéutico, ¿sí? Me marca la seguridad de un fármaco. Mientras más cercano a uno, más peligroso. Más lejos de uno, o más se aleje de uno, ¿sí? Menos peligroso. ¿Qué pasa? Como se saca ese índice terapéutico, ¿sí? Acuérdense, eh, la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Entonces, si es cercano a uno, la dosis letal está muy cerca de la dosis efectiva. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que prestarle mucha atención a esto. Y por último, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de algo que hay que prestarle mucha atención siempre, el famoso placebo. ¿Sí? Placebo es una sustancia, ¿sí? O es un sustitutivo, ¿sí? Que se utiliza para mencionar una sustancia que carece de acción terapéutica por sí misma, pero que de todas formas produce un efecto curativo en el paciente. Es decir, un placebo busca el efecto placebo. ¿Qué sería ese efecto placebo? Que haga efecto a través de la sugestión, ¿sí? Por eso, la verdad que el paciente cree que eso va a ser beneficioso y le hace beneficio, ¿sí? Eh, Tiene propiedades, a pesar de no poseer, ¿sí? Acción terapéutica por sí misma, posee propiedades beneficiosas para el organismo de ese paciente, pero es por la sugestión, ¿sí? Vamos a decir, ¿por qué se usa? Primero que, lógicamente, que el paciente no conoce esto, ¿sí? Por otro lado, en medicina es muy importante que nosotros comparemos fármacos con placebo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno lo compara con un placebo y tengo un mejor rendimiento del placebo que ese fármaco que uno va a sacar al mercado, sigamos con el placebo, ¿no? Y hay que tener en cuenta en estos estudios que se hacen más que nada en investigación clínica, que puede haber lo que uno llama, mira, estudios a doble ciego y a simple ciego. A simple ciego, el médico sabe a quién le da el placebo y a quién no. En cambio, cuando yo tengo estudios a doble ciego, no sabe
ni el médico ni el paciente, el médico no sabe a quién le dio el placebo y a quién le dio el fármaco, y el paciente tampoco sabe si recibe o no el placebo. Lógicamente que atrás de esto hay todo un cuadro de investigación, ¿sí? Para poder recabar los datos. ¿Esto qué hace? Y que un estudio a doble ciego, ¿sí? Sea mucho más confiable que uno a simple ciego, ¿sí? Después más adelante, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Las características que tienen que tener todos estos estudios para que, bueno, sean más confiables. Así que, bueno, el placebo se usa, ¿sí? ¿Tiene efectos beneficiosos? Sí, pero depende de la sugestión de parte del paciente. Chicos, acá terminamos con la clase 2 y, bueno, nos estamos viendo en la próxima, ¿sí? Nos vemos, mucha suerte.